¿Qué tal, estudiantes de cuarto año de secundaria? Sean bienvenidos a una nueva clase en nuestro curso de educación cívica. El día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de lo que vienen a ser los derechos humanos, pero como este tema es un poco extenso, lo vamos a dividir en nuestra clase del día de hoy y también en la siguiente clase. Para comenzar, déjame preguntarte, ¿sabes qué grupo de personas merecen recibir protección debido a su condición de vulnerabilidad? Te animo a que puedas pensar en esta pregunta. Muy bien, comencemos entonces nuestra clase. A lo largo de la historia, la lucha por una sociedad más justa ha ido siempre asociada junto con la exigencia del reconocimiento de una igualdad. Esta igualdad, o también conocida como una dignidad, tiene que ser de las personas. Pongamos un ejemplo. En la lucha por la abolición de la esclavitud, por el voto de la mujer, por la desaparición de la discriminación racial, entre muchas otras, básicamente se ha logrado constituir o se ha logrado buscar que los derechos de este grupo de personas minoritarios sean aceptados y sean tratados de una manera digna y de una manera igual. Pero en la actualidad, los derechos humanos se encargan de constituir el contenido mínimo que llega a poseer la idea de justicia, como una exigencia moral y también como una exigencia política. Hablemos entonces de lo que vienen a ser los derechos humanos y la dignidad humana. Los objetivos fundamentales de los derechos humanos son asegurar el respeto a la dignidad humana y también llegar a establecer condiciones para que todos puedan desplegar sus capacidades. La dignidad humana no viene a ser un atributo de que cada persona tenga por sí sola, independientemente de los demás, sino que esta es una expresión de todos los seres humanos en relación con otros. Esto quiere decir que una persona llega a adquirir su dimensión humana al encontrarse con los demás, esto dentro de una relación tanto de libertad como de igualdad, la cual va a verse afectada mientras que su dignidad llegue a degradar o venga a ser degradada por otras personas. Entonces, los derechos humanos representan un fin y un medio al mismo tiempo. Son un fin por sí mismos porque al poder disfrutar de estos derechos, un ser humano puede lograr una vida digna, pero también son un medio para que se pueda lograr una democracia plena, una sociedad justa y también un planeta mucho más habitable. Nosotros como seres humanos hemos llegado a aprender que solamente si nos llegamos a tratar mutuamente con justicia y también con respeto, vamos a llegar a ser capaces de poder convivir en paz y también en armonía. Asimismo, hemos llegado a comprender que todos nosotros necesitamos normas y también llegamos a necesitar valores básicos, los cuales tienen que llegar a ser compartidos por todas las personas. Es aquí donde los derechos humanos son esas normas y esos valores básicos que necesitamos. Hablemos un poco acerca de lo que vienen a ser las bases filosóficas de los derechos humanos. Y es que los derechos humanos nos van a constituir exigencias legítimas que nos van a poder hacernos unos con otros, sin importar nuestro origen, nuestro estatus social, nuestro nivel de educación, religión, entre otros factores. En este sentido, son también deberes, porque el derecho de cada uno implica el deber de las demás personas, y asimismo estos tenemos que respetarlos y facilitar que las demás personas puedan llegar a respetarlas. Hablemos entonces de algunas de estas bases, por ejemplo, la naturaleza humana en común. Esta indica de que todos los seres humanos compartimos una misma naturaleza, es decir, pertenecemos a una misma especie animal y tenemos básicamente las mismas necesidades, los mismos temores y los mismos deseos de realización. Después tenemos a la racionalidad comunicativa. Aquí se menciona de que los derechos humanos se sustentan en la capacidad de pensar, de hablar y de llegar a comunicarnos. Esto quiere decir que las personas estamos dotadas de una racionalidad y que debemos de llegar a actuar en coherencia con ese atributo. Y por último tenemos a las creencias religiosas. Hablemos ahora entonces de lo que vienen a ser la tipología de los derechos humanos. Y es que la forma más común de llegar a clasificar a estos derechos se encuentra relacionada con los momentos históricos en los cuales llegaron a ser reconocidos.
cada momento llegó a dar origen a una generación de derechos, que no llegaron a reemplazar a los previos, no, sino que más bien llegaron a añadir nuevas categorías. Por ejemplo, tenemos a los derechos de primera generación. Aquí encontramos a los derechos civiles y también a los derechos políticos. Estos llegaron a ser los primeros en ser reconocidos, aproximadamente entre el siglo XVII y el siglo XX. Después tenemos a los derechos de segunda generación. Acá tenemos a los derechos económicos, a los derechos sociales y también a los derechos culturales. Y por último encontramos a los derechos de tercera generación. Estos vienen a ser los derechos colectivos, derechos de la paz, derechos del medio ambiente, derechos de desarrollo, entre muchos otros, y llegaron a ser reconocidos a finales del siglo XX. Recaen entre sujetos colectivos, por ejemplo, etnias, naciones o la misma humanidad. Pero hablemos de lo que vienen a ser los grupos vulnerables y también la discriminación. Recordemos de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos pone una énfasis en la universalidad de los derechos y también en su inherencia a la dignidad entre varones y mujeres, y dan por sentado el principio rector de los derechos humanos, es decir, la igualdad y la no discriminación. Sin embargo, ciertas personas llegan a recibir una protección especial, ya sea porque particularmente vienen a ser vulnerables o porque se encuentran en una situación o en una condición de vulnerabilidad. Muy bien, hasta aquí entonces vamos a estar dejando la primera parte de los derechos humanos. Nos vemos en nuestra siguiente lección.